Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy el doctor David Livia Cabrera, soy médico endocrinólogo y vamos a iniciar esta primera fase en el programa de Residentado Médico 2021. Eh, Vamos a empezar con el pretest, luego vamos a hacer el desarrollo de la clase teórica y siempre decirles que ante cualquier que tengan, me pueden escribir en el chat. Yo los estoy leyendo para poder resolver sus dudas y así pues no tener ningún problema. Ya son ya las 2:10, así que vamos a iniciar. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el pretest. Sí me están escuchando todos, ¿verdad? Si me pueden escribir en el chat si están escuchando. ¿Sí? Perfecto, ya. Ok. Bueno, antes de iniciar con el pretest, yo soy médico endocrinólogo. Mi residentado lo hice en el Hospital Rebagliati y soy egresado tanto pregrado como posgrado de la Universidad Villarreal. Además, me apasiona mucho lo que es el tema de nutrición, así que hice una maestría en nutrición clínica en la Universidad de San Marcos. Y también me gusta mucho el tema de patología tiroidea y metabolismo mineraloso, y es por eso que hice una rotación en México en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirón, que se encuentra en la Ciudad de México. Así que esos son los temas que más me apasionan dentro de la endocrinología, pero en sí es una especialidad muy bonita. Entonces, ya habiendo realizado este pretest, vamos a iniciar con la parte de fisiología meramente. Esta es la frecuencia de preguntas del residentado médico. Ustedes se van a dar cuenta que endocrinología, que es el segmento que tenemos nosotros acá, se han tomado un total de 59 preguntas y es la 10ª especialidad en cuanto a preguntas y es una de las más preguntadas dentro de lo que es el área de medicina o de clínicas, ¿no? En cuanto a la frecuencia de las preguntas, el año en el que hubieron mayor cantidad de preguntas fue en el año 2017, donde hubieron 10 preguntas de la especialidad, pero por lo general el promedio de preguntas es de 6 a 5 preguntas durante todos los años de examen de residentado. En el año 2019 se preguntaron 5 del segmento de endocrino. Y este es el temario de endocrinología. Inicialmente, en los primeros años del examen de residentado médico, diabetes era el tema más preguntado. Sin embargo, en los últimos años han incrementado las preguntas sobre patología tiroidea, de tal manera que el primer tema preguntado en endocrino ahora se convierte en patología tiroidea, el segundo, diabetes, y el tercero, la patología de las glándulas suprarrenales. Si ustedes manejan estos temas muy bien, patología tiroidea, diabetes mellitus y patología de las glándulas suprarrenales, pues van a tener más del 50% en cuanto a lo que es temas de endocrinología en los exámenes de residentado médico. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la parte teórica. Vamos a hablar primero un poco de lo que es hormonas y su acción, generalidades de comunicación celular, y luego vamos a ir detallando cada uno de los ejes en cuanto a endocrinología. Como les comentaba al inicio de la clase, aunque hemos tenido un inicio un poco tormentoso porque hemos tenido problemas ahí con la tecnología, si es que ustedes tuvieran alguna pregunta, yo les estoy leyendo aquí en el chat, colocan la pregunta y podemos responder a sus dudas. Entonces, cuando ustedes hablan de comunicación celular, ustedes tienen que acordarse que son dos los sistemas en la economía que se van a encargar de la comunicación celular. Uno es el sistema nervioso, como ustedes ven acá, y el otro es el sistema endocrino. De hecho, cuando hablamos de comunicación celular, nosotros tenemos que acordar o tenemos que relacionar con dos palabras. Una, que es un mensajero, y la otra, que es un receptor para ese mensajero. La comunicación celular en nuestro organismo se da a través de este sistema de mensajero, que en algunas literaturas ustedes lo van a encontrar como ligando, y un receptor para ese mensajero o ligando. El sistema nervioso y endocrino comparten estas características. En el sistema nervioso, el mensajero va a ser el neurotransmisor y va a tener receptores específicos en las áreas sinápticas, y en el sistema endocrino, el mensajero va a ser la hormona
y va a tener también receptores en las células en las cuales estas hormonas van a ejercer sus funciones, ¿no? La diferencia entre uno y otro, si quisiéramos hablar de diferencias entre estos dos sistemas, es que el sistema nervioso es un sistema que es cerrado, en comparación con el sistema endocrino, que es un sistema abierto. La red o la comunicación nerviosa pues está bastante determinada a través de los nervios, de los ganglios nerviosos, de las estructuras en el sistema nervioso central, a diferencia del sistema endocrino, donde puede haber liberación de hormonas hacia el torrente sanguíneo y viajar a distintas partes del organismo, a distintos órganos, y ejercer funciones en distintos órganos. Entonces, esa podría ser una diferencia entre el sistema nervioso y endocrino. Y la otra diferencia entre el sistema nervioso y endocrino en cuanto a comunicación celular es que en el sistema endocrino nosotros vamos a encontrar una alta afinidad en cuanto a lo que es la relación del mensajero con el receptor. En cambio, en el neurotransmisor la afinidad suele ser baja. Y esto va a determinar que en el caso del sistema nervioso, la respuesta, o mejor dicho, los efectos que tengan pueden ser efectos bastante rápidos, y eso tiene lógica porque nosotros lo que queremos hacer es que pues mandemos una señal y actuemos rápidamente en cuanto a lo que es la comunicación nerviosa, y en cambio en el sistema endocrino van a ser duraderos, dado que hay mayor afinidad en cuanto al receptor y el mensajero. Entonces, los dos son sistemas que tienen que ver con la comunicación celular, pero ustedes vean cuál es la diferencia en cuanto a sistema nervioso y sistema endocrino. Como el sistema endocrino, a pesar de que es un sistema abierto donde el mensajero se diluye en el torrente sanguíneo en la mayor parte de casos, finalmente la relación que hay entre el mensajero, entre la hormona y su receptor, es una relación duradera que da un efecto duradero, porque hay alta afinidad en los receptores. Ahora, estos son los sistemas encargados en cuanto a comunicación celular, pero dentro de estos sistemas existen 5 tipos de comunicación celular. Esos van a ser la comunicación nerviosa, la autocrina, la paracrina, la endocrina y la neuroendocrina. La comunicación nerviosa no la vamos a tocar porque eso no tiene que ver con el sistema endocrino, pero las otras 4 sí están en relación con el sistema endocrino. La comunicación neuroendocrina, que es la última que ustedes ven allí, es como un mix entre lo que es nervioso y lo que es endocrino. Acuérdense que el sistema nervioso y endocrino están muy relacionados, hay mucha relación entre ellos, y de hecho hay neurotransmisores que a la vez son hormonas, y de esta manera se puede determinar una comunicación de tipo neuroendocrino. Asimismo, a nivel de central, en lo que es hipotálamo y hipófisis, también hay una comunicación neuroendocrina, donde una estructura nerviosa puede estimular o puede secretar un péptido o un neurotransmisor que funcione como hormona y generar una acción. Pero las comunicaciones de tipo endocrina que clásicamente vamos a encontrar en los libros son la autocrina, la paracrina y la endocrina. En el caso de la autocrina, la señalización autocrina o comunicación autocrina, vamos a tener una célula, que va a ser la célula A, que va a producir una hormona determinada, digamos una hormona H. Esta hormona va a difundir hacia el intersticio y va a actuar sobre la misma hormona, sobre la misma célula, perdón, que produjo la hormona. De tal manera que esta célula A tiene un receptor específico para esta hormona que ella misma ha producido. Por eso es autocrina, porque es en ella misma, en la misma célula que produce la hormona, se produce la unión hormona-receptor para poder ejercer los efectos. En el caso de la señalización paracrina, lo que nosotros vamos a tener es una célula A y una célula B que se van a encontrar en un mismo tejido. Van a encontrarse dentro de un mismo tejido, van a formar parte de un mismo tejido, donde la célula A produce o secreta una hormona H, y esta hormona H va a actuar sobre una célula B que tiene un receptor específico para esta hormona. Y la característica de esta señalización paracrina, si bien son dos células diferentes, se encuentran dentro del mismo tejido.
En este caso, la hormona también va a difundir al líquido intersticial, solamente que no va a actuar en ella misma, como sucedía en la señalización autocrina, sino que va a actuar en otra célula adyacente que se encuentra en el mismo tejido. Este tipo de comunicación que ustedes ven, esta señal o esta marca que estamos colocando, suele preguntarse dentro de los exámenes o ha sido motivo de pregunta en exámenes anteriores, entonces hay que tener en cuenta los tipos de comunicación celular, no solo en cuanto a señalización paracrina, sino también en todos los tipos de señalización. Y finalmente, la última es la señalización endocrina. En el caso de la señalización endocrina como tal, nosotros tenemos una célula igualmente A, que va a producir una hormona, pero esta hormona va a ser vertida sobre la circulación y va a viajar a distancia para actuar sobre otra célula, que en este caso es la célula B, que tiene un receptor específico para esa hormona. ¿Qué cosa quiere decir? Aquí también es una célula diferente a la que produce la hormona, que la célula en la cual se va a ejercer el efecto. Pero la diferencia en cuanto a la palacrina es que en la endocrina nosotros vamos a tener que la hormona va a ser vertida a la circulación. Y por tanto, el efecto va a ser en una célula que se encuentra lejos, una célula que se encuentra a distancia. Entonces, acuérdense bien ustedes de los tipos de señalización o comunicación en cuanto a lo que es el sistema endocrino. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos mensajeros, habíamos dicho que en el sistema endocrino son las hormonas, y nosotros podemos definir a una hormona como una sustancia química que es secretada por una célula o por un grupo celular que ejerce efectos fisiológicos sobre otras células del organismo. Que como hemos visto puede ser la misma célula que lo produjo, una célula del mismo tejido o una célula a distancia. Las hormonas se pueden clasificar de distinta manera, pero la forma en que frecuentemente es clasificada, o son clasificadas las hormonas, son de acuerdo a su estructura química. Ustedes van a encontrar que esa es la clasificación que más se encuentran en los libros, y de hecho es un tema que también se pregunta mucho en los exámenes de residentado médico, en cuanto a identificar el tipo de estructura química que tiene una determinada hormona. Se pueden clasificar en 4 grupos, como ustedes ven aquí, en aminas, en polipéptidos y proteínas, en glucoproteínas y en esteroides. En el caso de las hormonas de tipo amina, son hormonas que van a derivar de aminoácidos. Derivan de aminoácidos. Y son 2 aminoácidos los que van a estar involucrados en estas hormonas de tipo amina. Uno es la tirosina, y el otro aminoácido es el triptófano. En el caso de la tirosina va a hacer o va a permitir que se produzca la síntesis de hormonas tiroideas, que son T4 y T3, y de las catecolaminas. Entonces, catecolaminas y hormonas tiroideas son hormonas de tipo amina. Y en el caso del triptófano, va a permitir que se produzca la hormona melatonina. Entonces, estos 3 grupos, o estas 3 hormonas, van a ser de tipo amínico, porque van a derivar de aminoácidos específicos. En el caso de los polipéptidos y las proteínas, básicamente la diferencia entre polipéptidos y proteínas, porque ambos van a ser conjuntos de aminoácidos, va a ser en la cantidad de aminoácidos que tengan. Vamos a tener, en el caso de los polipéptidos, que van a ser uniones de aminoácidos que generalmente no van a pasar de los 100 aminoácidos, versus las proteínas, que suelen ser mucho más grandes y suelen tener más de 100 aminoácidos. En el caso de los polipéptidos, por ejemplo, vamos a tener un gran grupo de hormonas. Vamos a tener a la cabeza, por ejemplo, las hormonas que se almacenan en la neurohipófisis, por ejemplo, oxitocina y vasopresina, que son estas hormonas que se almacenan en la neurohipófisis, van a ser de tipo polipéptido. También vamos a tener como polipéptidos a las hormonas pancreáticas, glucagón, insulina, somatostatina. Polipéptido pancreático son hormonas de tipo polipéptido, todos tienen menos de 100 aminoácidos.
Y también vamos a encontrar aquí, por ejemplo, a las hormonas hipotalámicas. Acuérdense que el hipotálamo produce algunas hormonas estimulantes de la hipófisis, como por ejemplo la TRH, la GHRH, la GNRH, que las vamos a ver más adelante en hipófisis. Y en el caso de las proteínas, básicamente vamos a tener como proteínas a la hormona de crecimiento, que es la GH, y a la prolactina. Debo aclarar en este punto que en alguna literatura que ustedes pueden revisar, consideran que los polipéptidos pueden ser menores de 50 aminoácidos, y bajo esa clasificación, por ejemplo, hormonas como la insulina, que tiene más de 50 aminoácidos, no sería un polipéptido sino una proteína. Sin embargo, la clasificación usual es la que yo les presento acá. Polipéptidos menos de 100 aminoácidos y proteínas más de 100 aminoácidos. Luego vamos a tener las glucoproteínas, que en el caso de las glucoproteínas son proteínas a las cuales se les ha sumado uno o más grupos de carbohidratos. Son proteínas que están glucosiladas, que tienen un componente de carbohidrato también. En este caso vamos a encontrar dentro de las glucoproteínas a la FSH, a la LH, la TSH y la HCG, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Estas glucoproteínas cumplen como característica que van a estar formados por cadena alfa y cadena beta, donde la cadena beta de estas va a ser específica. ¿Eso qué quiere decir? Que la cadena beta va a ser diferente en la FSH, en la LH, en la TSH y en la gonadotrofina coriónica humana. Y eso es lo que va a permitir diferenciar a estas hormonas. Es por eso que cuando ustedes piden un test de embarazo, ustedes piden una subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana, porque la subunidad beta es específica de esta hormona. Si no, podría haber una reacción cruzada en el momento del dosaje en el laboratorio con las otras hormonas de tipo glucoproteico. Entonces acuérdense de este grupo, tienen una cadena beta específica. La cadena alfa suele ser la misma. Entonces la cadena beta es lo que le da la especificidad a este tipo de hormonas. Y finalmente tenemos el grupo de las hormonas esteroideas, que en este caso van a ser hormonas que van a derivar del colesterol. Aquí vamos a tener las hormonas de la corteza adrenal y vamos a tener los esteroides sexuales. Dentro de la corteza adrenal, como vamos a ver en la fisiología de la glándula adrenal, vamos a tener cortisol, vamos a tener aldosterona y vamos a tener andrógenos. Y en el caso de los esteroides sexuales están los estrógenos, la testosterona y la progesterona. Todo este tipo de hormonas de tipo esteroideas difiere del resto. El resto de hormonas estamos hablando de aminoácidos, proteínas, de compuestos proteicos, a diferencia de este último grupo que son todas de tipo grasa, de tipo lipídico. Ahora, habíamos dicho que no solamente en la comunicación celular del sistema endocrino es importante el mensajero, que es la hormona, que ya hemos visto en la diapositiva pasada, sino también los receptores hormonales. Entonces, en este caso, la localización de los receptores hormonales también va a ser diferente. Vamos a tener receptores hormonales que se van a encontrar en la superficie de la membrana celular. Vamos a tener receptores en el citoplasma y vamos a tener receptores en el núcleo. ¿Qué hormonas tienen receptores en la superficie de la membrana celular? Aquí vamos a encontrar todas las hormonas que son de tipo polipéptido, que son de tipo proteína o que son de tipo glucoproteína, y además vamos a tener aquí también a las catecolaminas, ¿no? Todas estas hormonas van a tener su receptor localizado en la membrana celular. Generalmente todos estos receptores van a estar unidas a otras estructuras
que lo que van a generar es segundos mensajeros, que son estos segundos mensajeros los que van a permitir las acciones de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que estos receptores pueden estar acoplados a proteína G, pueden estar acoplados a tirosina quinasa, de tal manera que van a hacer que se formen segundos mensajeros, que como les digo son los que van a ejercer las funciones de las hormonas tiroides, de las hormonas de superficie de membrana celular, que tienen receptores en la superficie de membrana celular. En el caso de las hormonas que tienen receptores en citoplasma, van a ser las hormonas de tipo esteroidea. Habíamos visto todas las que son las hormonas de la corteza adrenal y los esteroides sexuales. Todos estos van a tener un receptor en el citoplasma. Entonces, como son hormonas de tipo lipídico, van a difundir a través de la membrana celular, ¿no? Porque son sustancias o estructuras, tienen una estructura lipofílica, entonces van a difundir fácilmente a través de la membrana, no necesitan de un receptor de superficie, y en el citoplasma van a encontrar a su receptor. Se van a unir la hormona con su receptor en el citoplasma, pero finalmente la acción va a ser en el núcleo. ¿Qué cosa quiere decir? Que una vez que se produzca la unión de la hormona con el receptor en el citoplasma, este complejo va a viajar hacia el núcleo de la célula y se va a unir a lugares específicos dentro del genoma para que se pueda producir una respuesta. Y en el caso de las hormonas que tienen receptor en el núcleo, son las únicas hormonas que nos quedan, que son las hormonas tiroideas, y estas hormonas tiroideas van a tener su acción directamente en el núcleo. En ambos casos, tanto el complejo hormona esteroidea con receptor que se forma en el citoplasma, como la hormona tiroidea que va directamente a su receptor en el núcleo, ambas van a tener un receptor, o van a unirse, mejor dicho, a sitios específicos en el genoma, de tal manera que van a permitir la transcripción de estos sitios específicos. Por eso es que estas hormonas tienen acciones genómicas, ¿no? A diferencia de las hormonas de superficie de membrana celular, porque estas activan segundos mensajeros y ¿qué hacen la activación de los segundos mensajeros? Activan enzimas, bloquean enzimas. En cambio, estas hormonas, las esteroideas y las tiroideas, van a tener efectos genómicos. Y este es el sistema endocrino. Son todos los órganos que van a secretar hormonas. De estos vamos a revisar todos estos órganos. Los únicos que no vamos a revisar son la glándula pineal, que secreta la melatonina, que tiene relación con el ciclo de sueño y vigilia, que no tiene relevancia en este caso para el tema del examen de residentado médico, y el otro es el timo, que secreta hormonas tímicas que están en relación con la maduración de los linfocitos T. Además de estos órganos, habría aquí que añadir probablemente al tejido adiposo, que también es un tejido que produce hormonas, es un tejido endocrino, y también las células que se encuentran dispersas a través de lo que es el tracto gastrointestinal, donde también hay células endocrinas que secretan ciertas hormonas, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que es generalidades de hormonas y la respuesta hormonal. No sé si tienen alguna pregunta ahí, chicos, en lo que respecta a comunicación celular y hormonas.